Muy buenos días. Les saluda Olga López, actuaria de Tribunal de Sentencia número 1 de Saltos del Guairá, Circunscripción Judicial de Canindeyú. Iniciamos esta transmisión para realizar el sorteo de expedientes ingresados en el Juzgado de Coordinación. Procedo a dar lectura del acta correspondiente. En la ciudad de Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú, a los 28 días del mes de noviembre del año 2024, siendo las 8:05, estando presente el juez coordinador del Tribunal de Sentencia, abogado Benito Ramón González, por ante mí, abogada Olga Jacqueline López, actuaria de coordinación, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones de la acordada número 154/2000, 1431/2020 y la resolución número 8262/2020, emanadas de la excelentísima Corte Suprema de Justicia. Se procede a la desinsaculación correspondiente para determinar a los jueces que deberán entender en calidad de presidente, miembros titulares y suplentes en la causa ingresada en la coordinación del Tribunal de Sentencia de Saltos del Guairá, resultando cuanto sigue. Causa número 60/2024. Ministerio Público contra Milciades Moisés Morales Vargas sobre supuesto hecho punible de incumplimiento del deber legal alimentario anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 126/2024. Miembros integrantes para presidente y titulares. La bolilla 1 identificará a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, juez penal de sentencia número 4. La bolilla número 2 identificará al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, juez penal de sentencia número 5. Y la bolilla número 3 identificará al abogado Bonifacio Rojas Ceballos, juez penal de sentencia número 6. Se extrajo la bolilla número 2. Como presidente entenderá esta causa el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos y titular número 2 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Miembros integrantes para suplentes. 1. Abogado Benito Ramón González, juez penal de sentencia número 1. 2. Abogado Gustavo Miguel Villaverde, juez penal de sentencia número 2. Y 3. Abogada Cintia Espínola Ibarra, juez penal de sentencia número 3. Se extrajo la bolilla número 3. Como suplente 1 salió sorteada la abogada Cintia Espínola Ibarra. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Benito Ramón González y suplente número 3 el abogado Gustavo Miguel Villaverde. Causa número 482/2024, Ministerio Público contra Guillermo Núñez, sobre supuesto hecho punible de transgresión a las normas de la Ley 1340/88 y sus modificaciones, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 127/2024. La bolilla número 1 identificará al abogado Benito Ramón González, juez penal de sentencia número 1. La bolilla número 2 identificará al abogado Gustavo Miguel Villaverde, juez penal de sentencia número 2. Y la bolilla número 3 identificará a la abogada Cintia Espínola Ibarra, juez penal de sentencia número 3. Se extrajo la bolilla número 1. Como presidente entenderá esta causa el abogado Benito Ramón González. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Gustavo Miguel Villaverde y titular número 2 la abogada Cintia Espínola Ibarra. Miembros integrantes para suplentes. 1. Abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2. El abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y 3. El abogado Bonifacio Rojas Ceballos.
Se extrajo la bolilla número 2. Como suplente número 1 sale sorteado el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos y suplente número 3 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Causa número 323/2023, Ministerio Público contra Alfredo Fernández Báez, Óscar Fretes Villar y Sergio David Villar, sobre supuesto hecho punible de apropiación y reducción, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 128/2024. Miembros integrantes para presidente y titulares. 1. La abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Bolilla 2, el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y la bolilla 3, el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Teniendo en cuenta que ya se extrajo la bolilla número 2, que corresponde al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, en este caso excluiremos la bolilla 2 e ingresamos al bolillero la bolilla 1 y la bolilla 3. Se extrajo la bolilla número 1. Como presidente entenderá esta causa la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y titular número 2 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Miembros integrantes para suplentes. 1. Abogado Benito Ramón González. 2. Abogado Gustavo Miguel Villaverde. Y 3. Abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 1. Como suplente 1 queda integrado el abogado Benito Ramón González. Le sigue por orden de turno como suplente 2 el abogado Gustavo Miguel Villaverde y suplente número 3 la abogada Cintia Espínola Ibarra. Causa número 2420/2023, Ministerio Público contra Wagner González Proense y otros sobre la ley 1881/2022 que modifica la ley 1340, ley número 6379, crimen organizado, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 129/2024. Miembros integrantes para presidente y titulares. 1. Abogado Benito Ramón González. 2. Abogado Gustavo Miguel Villaverde. Y 3. Abogada Cintia Espínola Ibarra. Teniendo en cuenta que en el Tribunal 1 ya salió sorteado el abogado Benito Ramón González, que corresponde a la bolilla 1. En este caso excluiremos la bolilla 1. Ingresamos la bolilla 2 y 3. Se extrajo la bolilla número 3. Como presidente entenderá esta causa la abogada Cintia Espínola Ibarra. Le sigue por orden de turno como titular número 1 el abogado Benito Ramón González y titular número 2 el abogado Gustavo Miguel Villaverde. Miembros integrantes para suplentes. 1. Abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2. Abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y 3. Abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla número 2. Como suplente 1 salió sorteado el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos y suplente número 3 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Compulsa. Causa número 2064/2023. Ministerio Público contra Rubén Darío Benítez Gómez, María Liliana Velázquez Villasanti y Rubén Rodas Portillo sobre supuesto hecho punible de sicariato,
anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 130/2024. Miembros integrantes para presidente y titulares. La bolilla 1 identificará a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. La bolilla 2 identificará al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y la bolilla 3 al abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Teniendo en cuenta que ya se extrajo en Tribunal de Sentencia 2 las bolillas 1 que identifica a la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, así también la bolilla 2, que identifica al abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y para una mejor distribución equitativa, esta causa corresponderá al abogado Bonifacio Rojas Ceballos como presidente. Le sigue por orden de turno como titular número 1 la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón y titular número 2 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Miembros integrantes para suplente. 1. Abogado Benito Ramón González. 2. Abogado Gustavo Miguel Villaverde. Y 3. Abogada Cintia Espínola Ibarra. Se extrajo la bolilla número 1. Como suplente 1 queda integrado el abogado Benito Ramón González. Le sigue por orden de turno como suplente número 2 el abogado Gustavo Miguel Villaverde y suplente número 3 la abogada Cintia Espínola Ibarra. Causa número 1302/2021. Ministerio Público contra Eber Paul Verdún Cuenca sobre supuesto hecho punible de incumplimiento del deber legal alimentario, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 131/2024. Miembros integrantes para presidente y titulares. 1. Abogado Benito Ramón González. 2. Abogado Gustavo Miguel Villaverde. 3. Abogada Cintia Espínola Ibarra. Teniendo en consideración que también en Tribunal de Sentencia 1 ya se extrajo la bolilla 1, que identifica al abogado Benito Ramón González, así también la bolilla número 3, que corresponde a la abogada Cintia Espínola Ibarra. Y para una mejor distribución equitativa, esta causa corresponderá a entender como presidente el abogado Gustavo Miguel Villaverde, juez penal de sentencia número 2. Le sigue por orden de turno como titular número 1 la abogada Cintia Espínola Ibarra y titular número 2 el abogado Benito Ramón González. Miembros integrantes para suplentes. 1. Abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. 2. Abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez. Y 3. Abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Se extrajo la bolilla número 1. Como suplente número 1 queda integrada la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón. Le sigue por orden de turno como suplente 2 el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez y suplente número 3 el abogado Bonifacio Rojas Ceballos. Ahora se procederá al sorteo de expediente reenviado por el excelentísimo Tribunal de Apelación en lo penal de la circunscripción judicial para la integración de un nuevo tribunal. Causa número 1612/2022. Ministerio Público contra Rodrigo Cristo sobre supuesto hecho punible de violencia familiar, anotado en el Tribunal de Sentencia con el número 71/2023. Teniendo en cuenta que ya obra en el expediente acta de desinsaculación número 90 de fecha 11 de septiembre de 2023, obrante a foja 65. Los miembros suplentes por orden de secuencia quedará integrado como miembros titulares. Por consiguiente, y conforme acta de desinsaculación mencionada, queda integrado de la siguiente manera. Como presidente, la abogada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, juez penal de sentencia número 4. Como miembro titular número 1, el abogado Hugo Gilberto Medina Vázquez, juez penal de sentencia número 5. Y como miembro titular número 2, el abogado Bonifacio Rojas Ceballos, juez penal de sentencia número 6.
y se procederá a sortear solamente para miembros suplentes en la presente causa. La bolilla, procedemos a ingresar la bolilla 1 y va a identificar a la abogada Guillermina González, juez penal de garantías número 1. La bolilla número 2 identificará a la abogada Marta Elodia Romero, juez penal de garantías número 2 de Saltos del Guairá. Y la bolilla número 3 identificará a la abogada Hilda Acosta, juez penal de garantías número 2 de la ciudad de Catuete. Se extrajo la bolilla número 3. Como suplente 1 queda integrada la abogada Hilda Acosta, juez penal de garantías número 2 de la ciudad de Catuete. Suplente, le sigue por orden de turno como suplente 2 la abogada Guillermina González, juez penal de garantías número 1 de Saltos del Guairá. Y suplente número 3 la abogada Marta Elodia Romero, juez penal de garantías número 2 de Saltos del Guairá. Con lo que se da por terminado el acto, previa lectura y ratificación de su contenido, firma el magistrado presente, todo por ante mí certifico y doy fe. Sin más que agregar, finalizamos también la transmisión. Muchas gracias.